Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a hacer una bonita pulsera de caracolas. Deje nada más poner para ver los comentarios. ¿Cómo están? Hola, Erika. Bienvenida. Qué bueno que estén aquí. Miren, vamos a hacer esta pulserita. Hola, hola. Vamos a hacer esta pulserita porque tiene su forma, pero le voy a agregar un dije. La voy a hacer en color dorado. Este es color plateado. Miren qué bien me quedó. Y vamos a aprender a hacerla con los nudos y vamos a ponerle un dije en la mitad para que se vea un poquito más bonita. Ustedes pueden hacerla simplemente con la caracola y con los separadores o simplemente con la caracola. Ahorita les voy a explicar cuál es la técnica o lo importante que debe de ser al momento de estar creando este tipo de pulsera. Bueno, los materiales van a ser los siguientes. Vamos a utilizar en este caso, Maggie, hola, saludos desde Sinaloa, Culiacán, así es, desde Sinaloa, Culiacán, México, para todos los presentes. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Maggie, por estar aquí conectada. Buenas tardes. Miren, voy a utilizar lo que es el hilo, este es el hilo vinil, que es como el plastificado, es un poquito más delgadito que este, o quizás sea, se me hace que es este. Lo que pasa es que lo tengo en otro carrete, nada más me lo traje. Voy a utilizar un dije, en este caso voy a usar una ancla, mis caracolas, una argollita para poner el ancla y los separadores que vienen siendo el número 6. Este tipo de pulsera la puedes realizar con cualquier tipo de hilo. Puede ser hilo chino, pero es recomendable que sea el que es de 1.5, que es un poquito que esté grueso y puedes usarlo con cualquier tipo de hilo. Aquí lo importante pues es la técnica, la forma en la que vamos a acomodar para que queden así y no se muevan, que estén bien ajustables porque tiene su forma de ponerla. Hola José Luis, un saludo. Claro que sí, en Ecuador. Gracias José Luis y un abrazo para tu esposa. Gracias por estar conectados. Muchas gracias. Entonces vamos a cortar 2 metros de hilo vinil, en este caso, o el hilo que tengan ustedes con el cual vayan a trabajar. Yo en este caso, pues es el hilo vinil, el plastificado. Y por ser plastificado, pues es un poquito más fácil para poner lo que son las cuentitas y vamos a cortar 2 metros. Este tipo de pulsera, por la forma en la que yo la diseñé, de ponerle lo que son los nuditos, se lleva material. Si tú no quieres, obviamente, si no quieres ponerle los nuditos ni tampoco ponerle lo que son los separadores, pues obviamente vas a llevarte menos material. Pero como en este caso yo sí los estoy poniendo, entonces sí se lleva un poquito más de material. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que voy a acomodar de una vez lo que es mi dije para tenerlo ya listo en una argollita. Vamos a colocarlo y vamos a cerrar la argolla. Las argollas yo las hago dobles para que sea más difícil que vaya a desbaratar. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta argollita que es simple, la vamos a hacer doble con unas pinzas. La voy a colocar en paralelo, voy a acomodar en paralelo y simplemente voy a ir dándole forma, así. Y luego con estas pincitas vamos a ir cerrando y formando nuevamente la argollita para que se haga de manera doble y así pueda, aparte que pueda estar bien y que se pueda correr en la pulsera, no se nos vaya a caer. Una vez que ya esté, estamos preparando el material que vamos a utilizar. Una vez que ya esté, vamos a hacer agujas nuestro hilo. Entonces, nomás déjeme cerrarle un poquito más. Ahí quedó.
plano, nada más para que no esté levantadito la terminación y ahí quedó. Bueno, esto es lo que vamos a utilizar, esto es nuestro material. Estos son los separadores del número 6. Yo le estoy poniendo el separador número 6 porque estoy trabajando el hilo vinil y es un poquito más grueso. Si ustedes van a trabajar el hilo chino 1.5, pueden llegar a ponerle los separadores que son del número 4, así como estos. Bien caben en ese tipo de hilo. Es dependiendo del material que vayas a utilizar, ya tú eliges lo que lo va a hacer el estilo, ¿verdad? Entonces, una vez que ya esté, vamos a formar nuestras agujas, primero que nada. Este tipo de hilo quema muy rápido. Y como quema muy rápido, tengan mucho cuidado de no quemarse ustedes al momento de hacer la aguja. Vamos a quemar un pedacito y vamos a hacer la aguja porque para que sea más fácil la entrada en lo que es la caracola. Entonces vamos a quemar y una vez que agarre ya fuego, así, vamos a ponerlo en nuestro encendedor y vamos a ir estirando despacito. Vamos a ir haciéndolo despacito para que se vaya haciendo y con el pedacito que se haga con eso es suficiente. Ahí quedó. Vamos a quitarlo. Y vamos a cortar. Miren, conseguí estas tijeritas, que son las hijitas de estas. Esta es la mamá y la hijita. Hoy vamos a trabajar con la hija. Entonces, una vez que ya esté uno, vamos a hacer el otro. Es importante hacerlo, como les digo, para facilitarnos el poder ponerle nuestras cuentitas. Una vez que ya veamos que está más o menos ya quemadito, vamos a irle estirando despacito. Vamos a quemar un poquito más. Y miren, tengan mucho cuidado porque en este momento obviamente está muy caliente el hilo y no se vayan a quemar. Porque como este tiene plástico, entonces al momento que vaya a pasar que les caiga en una parte de su mano, sí les va a quemar. Entonces tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Y bueno, una vez que ya hicimos aquí nuestras agujas para empezar a trabajar, nos vamos a ir en la parte final de nuestro hilo. Puede ser que cortes 2 de 1 metro o los 2 seguiditos. Aquí está cerrado, entonces como quiero ahorita lo vamos a cortar. Y vamos a dejar lo que viene siendo el pedacito que es el hilo que cuelga. Vamos a dejar entre 10 y 12 centímetros. Aunque vamos a cortar 8, porque es la medida estándar para que no está muy largo ni tampoco muy corto para poder que nos entre por aquí. Vamos a dejar 12 porque al momento que nosotros le hacemos el nudo, ocupa un espacio. Y al ocupar un espacio, si yo cortara exactamente o dejar aquí el nudo en 8, al hacer el nudito me va a venir quedando en un 6 y va a abrir a lo mejor muy poco la pulsera y vamos a batallar en esta parte. Entonces, para poder trabajar bien y trabajar holgadamente, vamos a cortar unos entre 12 centímetros, 13 centímetros, es lo que vamos a dejar. Una vez que ya seleccionamos, vamos a hacer un nudito. Los nuditos que estamos trabajando pues son nudos normales. Puedes apoyarte si quieres con un popote o simplemente hacerlo así como lo estoy haciendo. Hacemos un nudito normalito. Así quedó. Y si tú puedes ver, aquí es donde ya empezamos a aplicar la técnica de saber cómo vamos a colocar nuestros hilos, porque si ustedes se dan cuenta, vamos a tener lo que es un hilo por la parte de arriba y un hilo por la parte de abajo. Esto nos indica que es la forma en la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a agarrar nuestra caracola y primero que nada vamos a ver cómo está hecha. Estamos viendo que los caracoles, en la mayoría o en algunos, tienen una parte más ancha. Tienen una parte más ancha y tienen una parte más angosta. Entonces, la forma en la que la vayas a poner, tienes que poner todas igual, para que te quede la pulsera igual, que vayan viendo hacia el mismo lado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar lo que es el hilo de la parte de abajo, voy a agarrar el hilo de la parte de abajo
Y como es de abajo, entonces quiere decir que voy a ponerlo de abajo hacia arriba. Entonces voy a checar cuál es la parte que esté más delgadita y ahí es donde va a estar en la mera orilla nuestro hilo. Así es como lo vamos a poner. La parte más ancha va a ir al lado derecho y la más angosta va a ir al lado izquierdo. Entonces agarramos nuestro hilo y de abajo hacia arriba voy a ensartarlo. Así de esta manera. Y lo voy a llevar hasta la parte de cerca del, ¿saben qué? Espérenme, le voy a poner un separador. Vamos a ponerle un separador. Lo voy a dejar así, pero como vamos a terminar con nudo, es mejor que le pongamos un separador. Entonces, como ya hicimos nuestras agujas, va a ser más fácil ponerle los separadores. Primero voy a poner uno y luego pongo el otro hilo porque es más fácil ensartar al hacerlo así. Si los ponemos los dos juntos y queremos ensartarlos los dos a la misma vez, no vamos a poder. Entonces vamos a poner lo que es nuestro primero separador. Así. Y vamos ahora sí a agarrar nuestra caracola y vamos a ver cuál es el hilo que está en la parte de abajo, cuál es el hilo que está en la parte de arriba y vamos a introducirlo en nuestra caracol y vamos a llevarlo hasta la parte de atrás y aquí es donde vamos a jalar nuestro hilo y lo vamos a llevar hacia atrás, hacia acá, hacia acá. El otro hilo lo vamos a agarrar y como es que va por arriba, significa que va a entrar de arriba hacia abajo. Entonces vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a ponerlo de arriba hacia abajo por la parte ancha. Vamos a acomodar nuestros hilos y vamos a hacer nuestra caracola hasta la parte de atrás. Y así es como queda, bien ajustable, bien ajustada. Así es como nos queda. Y aquí vamos a poner otro separador. Ok, esta es la técnica para ir ensartando nuestras caracol. Aquí ya va a depender de lo que ustedes quieran hacer, qué estilo quieran hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren nada más llegar a ponerle este separador y poner otra caracola, lo pueden hacer. Yo en mi caso, si ustedes se fijan, yo estuve poniendo nudo tras nudo de separación del caracol. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, como les digo, ya ustedes depende si así lo quieren dejar, pero mi consejo es de que yo pudiera poner aquí el otro caracol, solo que con el tiempo, este hilito se va a venir haciendo hacia acá. O sea, se va a ir subiendo y se van a mover del lugar. Entonces yo recomiendo que si no le pones separador aquí, aquí mismo hagas un nudito. Si no le pones aquí separador, bueno, lo pegas acá en el nudo y aquí haces otro nudo. Si no le quieres poner separador. Pero si le pones y quieres poner la otra, la puedes hacer, pero sí va a llegar un momento en que los hilos, y más si es el hilo chino, se va a venir como por acá el hilo, el que esté arriba se va a venir así, aunque tenga el separador, miren así. Entonces yo no recomiendo que lo dejen así. Yo recomiendo que le hagamos un nudito, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a hacer un nudo simple, así como lo hice al principio, así lo voy a hacer aquí. Y vamos a llevarlo hasta la parte final de nuestro separador y vamos a volver a jalar nuestros hilos, uno por arriba, uno por abajo. Una vez que ya esté, vamos con la otra caracola y aquí es donde yo voy a verificar que tenga el mismo lado. Si la parte ancha estaba al lado derecho, así es como lo voy a poner. Entonces, el hilo que está en la parte de abajo lo vamos a agarrar y lo vamos a poner de abajo hacia arriba. Lo podemos poner aquí en lo ancho y luego ya lo vamos a llevar hasta la parte de atrás. Vamos a poner nuestro hilo hacia la parte de atrás y vamos a juntarlo. Como se queda muy justo, lo que podemos hacer si está muy ancho es que primero, al ponerlo en la parte ancha, pues vamos a llevarlo hasta abajo. Una vez que ya esté cerquita de nuestro separador, ahora sí lo voy a llevar en la parte de abajo, porque se batalla, obviamente porque está más angosto y se batalla. El hilo de arriba, fíjense, no lo voy a, o sea, yo lo voy a poner de aquí, lo voy a agarrar, porque yo pudiera ponerlo de aquí abajo hacia arriba. Dice, ok, sí me gustó que aclare el tema. Yo estoy pensando eso. Gracias por aclarar el tema. Ok.
Perfecto, así es. Es que sí tiene su técnica. Test, así es. Bueno, entonces fíjense, sí tiene su técnica, no es así como que normal. Así es, claro que es real. Entonces, este hilo lo voy a agarrar, pero lo voy a llevar de aquí hacia, de arriba hacia abajo por la parte ancha, por la parte ancha. Y aún así, fíjense, lo estoy llevando por la parte ancha y pues se puede batallar tantito. Pero sí tiene su técnica, sí tiene, claro que sí tiene, miren. Entonces, si ustedes se fijan, aquí es por donde sube. De donde sale, sube para entrar a la caracola. De donde sale, sube y aquí baja. No lo hice por abajo y luego la saqué por arriba, no, porque si no, se vería aquí más el hilo que en la parte trasera. Entonces, agarra mejor de la manera en que lo estoy haciendo. Si lo hacemos por la parte de arriba, la parte de arriba que vaya hacia abajo, agarra mejor nuestra caracola. Entonces, lo vamos a llevar hasta la parte de... Ay, miren, ¿por qué no me dicen? Ya ensarté y me faltó ¿cómo se llama? El separador. Ya andaba agarrando yo calle. Vamos a poner el separador. Bueno, entonces vamos a hacerle así. Y fíjense que por algo este tipo de... Bye. Y fíjense que por algo este tipo de dije lo hacen precisamente así, el hacerlo la parte más gruesa, hacerlo más ancho y en una parte más delgado. ¿Por qué lo hacen así? Porque en la parte más delgada es donde se va a ajustar nuestro dije con el hilo. Déjenme quemarlo un poquito. Miren así. Prende y luego ya. Ahora sí, vamos a estirar. Vamos a estirar. Lo importante es tener un pedacito de donde jalar nuestro hilo en el separador. Entonces, si no me dicen, pues se me pasa el avión. Es que es la edad. Es la edad. A ver, por aquí tenía un alfiler. Si se llega a atorar, pues nada más utilizamos un alfiler. ¡Hola! ¿Qué onda, Grace? Ay, qué amable, Grace. No, hombre, no me digas eso. Ya sé, no te había visto. El separador faltó, ya sé, Maggie, ya me lo salté. Pues bienvenida, Grace. Qué bueno que ya puedes estar. Ella es una seguidora que siempre ha estado presente y que había faltado, pero ya está. Oiga, no sé si hoy en la noche, voy a checar si hoy en la noche o mañana en la noche voy a hacer un en vivo para platicar. Ay, pues qué bueno. Qué bueno, porque hace falta la chorcha. Para enseñarles mi placa y platicar con ustedes, para los que me quieran conocer, pues vamos a hacer una plática en vivo. Si tienen preguntas o algo, pues yo se las voy a contestar directamente. Miren, fíjense, ahí quedó. Entonces vamos a hacerla para atrás. Ahí está. Y no se mueve porque no se mueve. Y nada más que no sé si es hoy o ya mañana en la noche. Para, para echarnos una platicadita y enseñarles mi placa. Pues sí, en la noche, gracias, Grace. Pues no sé, como eso de las 8, ya me desocupé. Y así pues ya es tardecito, ya hicieron ustedes también sus labores. Y podemos echar una platicadita. Fíjense, yo voy a poner un dije. Ahorita les voy a decir cómo le voy a hacer para poner el dije. Ustedes lo pueden hacer así o sin dijes o en cada uno de los nudos. Si ustedes tienen dijes que representen así el mar, como caballitos, estrellas, anclas, timón, lo que ustedes tengan, pueden irle poniendo uno en cada argollita. Por ejemplo, en la de este lado van poniendo un dije.
en dado caso que así lo quieran, pero yo voy a poner nada más solamente uno, voy a poner esta ancla y voy a tratar de ponerla en lo que es en el centro. Como yo ya la hice, o sea, como yo me hice una, porque hice un tutorial filmado, ahorita son las 2:55, 2:55. Entonces más o menos como a las 8, Grace, que es la hora que ya me desocupo para poner la cámara y todo, y pues para echarnos una platicada para los que me quieran conocer. Y si tienen dudas, pues yo con mucho gusto, ¿verdad? Se las resolvemos dentro de lo que cabe. Entonces, fíjense, yo ocupé 1, 2, 3, 4. Yo ocupé 2, 3, 4. Entonces, aquí en la segunda, ahorita que la voy a poner aquí, yo voy a medir dónde voy a poner mi... entonces, si va a estar, si son las 3 horas más. Ay, no, pues ya va a ser bien tarde, ¿verdad, Grace? Para ti van a ser las 11 de la noche. Entonces, a lo mejor, pues, si lo hago mañana, pues ya lo hago en la tardecita. Es que, ay, pues, ¿cómo ven? Sí, pues ya sería muy tarde para ti. Ya sé, es bien tarde. Bueno, ahorita veo. Como quiera lo voy a publicar en la comunidad. Ahí les voy a dejar el horario. Voy a tratar de que sea más temprano para ver si puedes alcanzar. Porque sí estaría bien que estuvieras en vivo, porque siempre has estado en todos desde mi primer en vivo y sí me gustaría que estuvieras. Sí, voy a checar. Bueno, entonces fíjense, vamos a medir, ustedes tienen que tomar en cuenta lo que es la medida de su muñeca menos 2 centímetros, que es para el broche. A partir de ahí vamos a trabajar para poder poner nuestro dije. Entonces, voy a poner el ejemplo mío. Son 17 centímetros menos 2, me quedan 15 centímetros. La mitad de 15 son 7.5. Ahí es donde yo voy a colocar mi dije. Entonces, voy a checar cuánto llevo aquí, porque aunque es poquito, si ustedes se dan cuenta, ya llegué a los 7 centímetros. Y es que la situación está que cuando estamos utilizando este tipo de material, como se lleva bastantito material, acabamos muy rápido nuestros centímetros de muñeca, porque es muy poco. Y porque es muy grueso el hilo. Entonces, aquí yo ya llevo 7. Entonces, quiere decir que lo que voy a hacer, si yo me pongo aquí mi pulsera, por ejemplo, este va a ir en la parte de acá atrás, aquí ya es el centro. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner fíjense, no importa que me reste, al ponerle yo otras cosas, me puede restar el espacio de el broche. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner un separador, déjenme poner un separador, voy a poner el dije y voy a poner otro separador, o podemos ponerlo directamente después del nudo, podemos llegar a ponerlo y le hacemos otro nudo, pero para que se vea bonito vamos a utilizar un separador. Vamos a poner nuestra anclita. Así de esta manera. Y vamos a poner otro separador. Y luego vamos a poner el nudo. Entonces vamos a poner otro separador. Bueno, ok. Muchas gracias, Grace. Sí, yo lo voy a publicar. Se me hace que mañana, porque ahorita como ya hice este en vivo, para que no tenga suficiencia de mí. Entonces, se me hace que mañana en la noche y ya en vivo, pues así lo dejamos. Claro que sí. Pues es que está difícil tu nombre, Mate. Nada más. Te saludo. Y bueno, miren, fíjense, ahí vamos a poner la ancla y vamos a hacer otro nudito aquí. Vamos a hacer otro nudito para que se vea simétrico, para que se vea como lo estamos haciendo, y vamos a nada más apretar nuestros hilos. Y ahí quedó. Y ahí quedó nuestra ancla. Ahora sí, vamos a agarrar nuestro hilo de la parte de abajo. Vamos a agarrar otra caracola. Eso es mi gatito. Y vamos a verificar que la parte ancha y la parte angosta van a ir del mismo lado. Entonces es así. Vamos a agarrar la parte ancha
a la parte ancha es esta. Vamos a agarrarlo por aquí. Vamos a llevarlo hasta la parte... vamos a poner un separador, otro separador aquí. Ya me ando saltando los separadores. Vamos a poner un separador y vamos a poner el otro. Y como se fijan, pues rápido vamos a llegar a nuestra medida. Es así que vamos a limpiar aquí. Y ahora sí, agarramos el hilo que vaya en la parte de abajo. La parte ancha. Vamos a que entre. Aunque aquí ya no tiene mucha aguja, pues nomás con que entre. Como que esta viene un poquito más cerrada, esta caracola. Y vamos a utilizar unas pinzas para ver si no viene muy cerrada. Obviamente con el hilo chino pues sí entraría más fácil, ¿verdad? Entonces la vamos a llevar hasta la... Vamos primero a ponerla hasta la parte final. Es primero ponerlo hasta la parte final. Y ahora sí, lo vamos a llevar hasta atrás, aquí. Una vez que ya esté, vamos a agarrar nuestro hilo de arriba y por la parte de arriba, este tiene que ir acá atrás. Y por la parte de arriba vamos de arriba hacia abajo. Vamos a acomodarla. Acomodamos nuestros hilos. Este tipo de trabajo lo pueden utilizar para hacer también algún tipo de gargantilla. Obviamente en la gargantilla pues yo les recomiendo que utilicen hilo chino hilo chino, o también hay hilo que es como hilo de cuero. Lo venden, que son los que venden para los collares que se llevan las personas para la playa. Ahí está. Y vamos a hacer nuestro nudito. Vamos a apretar. Acomodamos. Miren qué bonita iba quedando. Y se ve muy bien el dije ahí en medio. Vamos a separar nuestros hilos y yo creo ya esta es la última. Vamos a poner otros 2 separadores y ya terminamos. Nos va a quedar muy poquito espacio para el broche porque me llevé espacio al poner esto. Ahorita como quiera lo voy a medir, pero aquí nosotros nos vamos a tener que ajustar al hacer el broche para no pasarnos de lo que nos vaya a quedar. Entonces vamos a poner nuestro separador porque estamos poniendo mucho material. Con los separadores y los nudos es mucho material y se llega rápido a tu medida. ¿Ok? Y vamos a agarrar ya la última. Vamos a checar de la parte más ancha va hacia la derecha y la más delgada hacia la izquierda. Ahí está. Entonces el hilo de que va abajo lo vamos a ensartar y lo vamos a llevar hasta el fondo. Y una vez que ya esté en el fondo, pues ya lo pasamos hasta atrás. Y el hilo de arriba lo vamos a pasar por arriba, por arriba. Y vamos a estirar. La manera en la que comiences es la manera en la que vas a terminar. ¿A qué me refiero? Que aquí si estás comenzando con un nudito y con un separador, acá también tienes que terminar con un nudito y un separador. A ver si entra, si no lo cambio. Obviamente como no tiene, déjeme ver si entra con la aguja. Si no lo cambio o lo hago otra vez. Ahí está, miren. Y ya vamos a hacer nuestro último nudito. Vamos a agarrar bien. Miren qué bien queda. Miren, no se ve que esté ahí todo el hilo porque hay unas que al momento que la ponen, como en la parte de arriba lo ponen mal, se ve aquí todo el hilo aquí que pasa recto. Entonces este se ve oculto y miren, ahí quedó. Entonces esta técnica es buena para las pulseras. Y yo creo que ya, como quiera, voy a medir de nudo a nudo. Déjenme estirarlo un poquito. Vamos a ver.
Vamos a medir. No, pues casi me pasé. Entonces, fíjense, si yo le hago así, ya me pasé. Me pasé mi medida por haber puesto el dije, pero voy a checar. Entonces, como esta es una pulsera ajustable, si ustedes se fijan, no hay espacio para poner el broche. Entonces, ¿cómo podemos, gracias, Grace, cómo podemos solucionarlo? Lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Por eso les digo, qué bueno que pasen las cosas, porque obviamente surge un problema y hay que corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien fácil. Lo que voy a hacer es que voy a quitar unos centímetros al quitar, fíjense, vamos a hacer esto. Voy a quitar este nudo y voy a quitar esta argollita. Entonces voy a hacer aquí el nudo sin la argollita. Aunque no lo crean, ese pedacito va a permitir, al hacerlo de los dos lados, va a permitir que exista espacio para poder poner el broche. Entonces, esto vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué estoy quitando esto? Porque necesito un espacio para mi broche. Si yo no lo hubiera medido y simplemente hago el broche, la pulsera me iba a quedar aguada. Entonces ya no es ajustable. Entonces vamos a quitarlo. Así es, hay que quitar la bolita. Vamos a ver si nos da espacio para nuestro broche, que espero que sí. Vamos a hacerlo lo más pegadito posible. Y vamos a poner. Por eso es importante, fíjense, como aquí estos centímetros, que estos 2 centímetros, es esto, lo que es este y este, me quitaron espacio para poner mi broche. ¿Qué puedo hacer? Si yo la tuviera que a lo mejor hacer el cambio o desbaratarla, podría quitar este nudo y con esta perlita y con esta perlita simplemente poner el dije. ¿Ok? Estoy haciendo cambios para que me quede bien mi pulsera. Surge un problema, hay que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues ideando cómo hacerlo. Entonces, ya nomás con que me quede un poquito de espacio, miren, ahí está, miren, para que vean todo el espacio me quedó como 1,5 centímetros. Entonces, uno pudiera decir, ay, pero si nada más fue una bolita, pues miren, ahí está, miren todo el espacio que me quedó, que viene siendo de aquí a aquí, más o menos es 1,5 centímetros. Al quitar las dos bolitas, es 1,5 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya corregí el problema. Así es como debemos de hacerlo. Surge un problema, bueno, vamos a checar a ver qué podemos llegar a hacer, ¿verdad? Y qué bueno que pasen porque pues son opciones que estamos haciendo. Entonces, para este tipo de pulsera que trabajamos el hilo vinil, yo recomiendo que utilicemos el nudo de barril porque corre muy bien con lo que es el tipo de material que es el hilo vinil. Entonces vamos a hacerlo. Pero para esto yo siempre recomiendo, o sea, primero hacemos el broche y luego hacemos la terminal. Pero como es el mismo tipo de hilo, lo que podemos hacer es de una vez ya hacer la terminación. Vamos a emparejar aquí y vamos a cortar de una vez nuestros hilos. Vamos a acomodar de una vez nuestros hilos porque va a ser más fácil para hacer el nudo de barril y no confundirnos y cortar uno que no sea el que tenemos que cortar. Y fíjense, las dos perlitas que le quité me van a servir para ponerlas. Entonces, aquí aprovechamos todo. Vamos a quemar, podemos ponerlas así, como las puse aquí, las dos en un solo hilo, o pueden poner una sola. Entonces, fíjense, cuando es una sola, pues entra muy bien lo que es en la perlita, pero vamos a hacer aquí otra agujita, aunque sea leve, nada más para que pueda entrar nuestra perlita, nuestro separador. Y miren, ahí está. Quitamos. Y vamos a ponerlo. Ahí está. Y de una vez vamos a hacer el nudo. Vamos a hacer el nudo. ¿Cuánto dejar aquí? Aquí es donde vamos a dejar 8 centímetros, pero ustedes pueden dejar, pues lo recomendable son 8.
Si quieren dejar 7 cuando mínimo, porque después no les va a entrar en el puño. Entonces con 8 centímetros es más que suficiente. Vamos a hacer nuestro nudo terminal. A mí me gusta que esté largo, entonces pues yo ni le cuento, la verdad. Ni le cuento, pero ahí está. Y vamos a hacerlo del otro lado. Para hacerlo del otro lado, pues podemos llegar a poner una sola. Vamos a poner una sola y el otro pues ya lo hacemos aguja. Por si no queremos hacerlo de los dos, pues vamos a intentar ponerlo y luego hacemos la aguja. Con el tiempo no van a batallar en estar haciendo agujas. Nada más tengan mucho cuidado con este hilo porque como les digo, es plástico y donde te caiga un pedacito, sí te va a quemar. Entonces tengan mucho, mucho cuidado. Ahí está, con que se haga un pedacito, ahí es suficiente. Vamos a cortar. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a verificar que esté más o menos del mismo tamaño aquí, el mismo largo para que nos quede igual. Vamos a hacer nuestro nudito y vamos a ponerlo a la misma altura. Vamos a mover el ojal. El ojal es el que nos ayuda a si lo hacemos muy arriba, lo hacemos muy abajo y vamos moviendo con el ojal. Y se me hace que está muy, muy, muy abajo. Vamos a hacerlo un poquito más abajo para que quede igual al que yo tengo. Ahí está. Ahí quedó, miren. Ahí quedó exacto. Ahorita corto aquí. Vamos a hacer ya nuestro broche de barril. Como vieron, pues sí me quedó espacio. No me quedó mucho, pero me quedó más o menos como 1 centímetro. Entonces, vamos a acomodar nuestra pulsera. Vamos a acomodar nuestros hilos que estén en paralelo, los 4. Vamos a agarrar nuestros hilos así en nuestra mano. Vamos a colocarlos de la manera que estén bien, bien acomodaditos, que no esté uno arriba del otro, sino que estén en paralelo, miren así. Y una vez que ya los tengamos acomodaditos, vamos a agarrar unos 15 centímetros, en este caso fue un pedacito que me sobró, que corté. Vamos a agarrar unos 10, 12, 15 centímetros y vamos a hacer un ojal. Vamos a hacer un ojal, así como este, y lo vamos a poner arriba de los 4 hilos. Vamos a ponerlo arriba de los 4 hilos y nos va a quedar el más cortito por arriba y el que está más largo es el que vamos a agarrar y vamos a empezar a girar. Ahí está, 1. Vamos a darle las vueltas que sean necesarias siempre y cuando no pase de nuestro espacio, que más o menos yo tengo 1 centímetro. Aquí ya con esta vuelta es suficiente. Así lo voy a hacer, no lo voy a hacer muy largo para no pasarme, porque si me paso me va a quedar aguada la pulsera, entonces para qué quitaba las perlitas, pero como quiero que sea ajustable, entonces lo vamos a pasar por el ojal y la parte más cortita es la que vamos a ir estirando, la que dejamos. Y la función es que va a ir arrastrando el hilo largo, el que enrolló, el ojal lo va a ir estirando para poder arrastrarlo hacia adentro. Aquí va hacia adentro, lo apretamos bien fuerte. Y ahí es como nos queda nuestro nudo. Ahí está. Y como les digo, es recomendable porque se batalla bastante para que se desbarate. Entonces ahí quedó. Vamos a cortar y vamos a quemar. Aquí la quemada hay que acordarse que hay que proteger nuestros hilos base para que no vayamos a tener problemas al momento de quemar. Y vamos al momento de quemar a hacer el hilo hacia acá. Vamos a quemar y hacerlo hacia acá para que no toque nuestro hilo base. Lo hacemos y ahí quedó. Ahora del otro lado, vamos a ver, ahí está. Que no toque nuestro hilo base, porque después no corre la pulsera. Entonces vamos a ver, ahí quedó la pulsera. Vamos a ver que estén muy bien nuestros hilos. Y así es como
Vamos a acomodar nuestra pulserita para que nos quede el dije así. Como les digo, pues yo le puse un dije, ¿verdad? Pero si ustedes, ahora vamos a acomodar la pulsera. Ahí está. Si ustedes no le quieren poner dije, pues les caben les caben 4 caracolas muy bien, sin dije, con nudo y con separadores. Ahorita la acomodo. Vamos a acomodar los caracoles. Ahí está. Miren, esta también me quedó exacta. Ahora sí, nada más ahorita déjenme cortar la parte final. Pero miren qué bonita se ve en dorado. Vamos a poner aquí nuestro dije. Miren qué bonita. En los dos colores está muy bonita. Tanto plata, inclusive tengo en color blanco. Nada más que dije, no, pues vamos a combinar el dorado. También hay de colores, también tengo de colores. Aquí es lo que ustedes puedan conseguir. Estas yo las tenía desde hace tiempo que compré con un proveedor. Y miren, no les ha pasado nada. Yo creo que tienen más de un año y no había hecho pulseras de estas. Estas por lo regular no las hago para vender, las hago para mí, si en dado caso quiero. Pero nomás por no hacerlas. Y ahorita pues dije, voy a hacer un tutorial porque tiene su técnica para poder abrazar bien lo que es la caracola, para que nos quede bien hecha. Y miren, me quedó exacta. Entonces ya nada más vamos a cortar la parte final. Y yo aquí me doy cuenta que al momento de pasarla, pues miren, pasa muy fácil por mi muñeca. Eso es lo que yo busco, ¿verdad? Que pase fácil. Entonces, este tipo de hilo se ve muy bonito si dejamos un espacio. Exactamente, es que no lo hacemos para nosotros. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y se nos va y ahí está el material. Y fíjense cómo son las cosas dentro de la bisutería. Uno, por ejemplo, hacemos esta pulsera, obviamente se ve diferente. A lo mejor no cualquiera la trae, si ustedes se fijan. O sea, nada más, pues obviamente, las que van a la playa o así, pero esta la puedes usar en cualquier momento. En cualquier momento la puedes usar, no precisamente que estés en una playa, porque se ve muy bonita y aparte el hilo vinil es muy elegante. Pero fíjense lo que se vende. O sea, yo hago esto, pero miren lo que estoy haciendo, es un pedido que voy a entregar. Esto es lo que se vende. Todavía no las he cerrado. Yo lo que hago es tejer, 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 porque es lo que primero ensarto y luego tejo. Y miren, esto es lo que voy a entregar mañana. Me pidieron 12, llevo 8, faltan 4. Las hice en una hora, o sea, una hora y cachito. La ensartada sí me llevé como 20 minutos. Pero miren, esto es lo que se vende. O sea, esto pudiera ser para nosotros. Pero si ustedes quieren vender, esto es lo más vendible. Este tipo de pulsera. Si a los hombres les va muy bien hacer esto, obviamente en gargantilla, lo pueden hacer. Ahí está la técnica. Ahí sí les recomiendo que utilicen el hilo vinil, no, el hilo chino. Y lo van a terminar, pueden terminarlo así de esta manera, que tenga un poquito, si lo van a hacer collar, que tenga un poquito de hilo, pero no mucho, porque obviamente es el collar. O lo que pueden hacer, fíjense, si lo quieren hacer collar y quieren terminarlo, lo que pueden hacer es hacerle nudos como si fuera pulsera de cuero. Hagan de cuenta que este es el collar y lo que pueden hacer es, les estoy diciendo por si quieren el collar, lo que van a hacer es que aquí hagan cuenta que están todas las caracolas, van a agarrar los hilos y vamos a hacer los nudos como si fueran de pulsera. Vamos a agarrar el nudo, le vamos a hacer 1, 2, o con un popote. Vamos a hacer lo que es el nudo de pulsera. Es 1, inclusive con un nudo, pero bueno, vamos a hacerlo con 2 vueltecitas y luego lo vamos a pasar por aquí. Por aquí lo vamos a pasar. Esto es por si quieren hacer el collar. Y si no, pues usamos el popote, es más fácil con el popote porque mire, ya se abrió. Pero a lo que voy es que van a hacer los nudos como si fueran nudos corredizos. Eso es lo que van a hacer si quieren hacerlo como collar. Pueden terminarlo con un nudo plano o pueden hacerlo así como lo estoy haciendo yo al corredizo. Pero déjenme ver si tengo un popote aquí.
tengo ya, ahorita no tengo aquí a la mano. Pero a lo que voy es que pueden hacerlo así, o sea, hagan así como si fuera nudo de pulsera. Háganle uno, a ver, aquí ya agarré más hilo. Háganle dos, o sea, va a ser el tamaño del collar que quieran y le van a dejar unos 20 centímetros para hacer el nudito. Y miren, o sea, le vamos a hacer un nudo aquí. Ahí, hagan de cuenta que aquí está toda la caracola. Sincronizada santo. Ah, no sabía, Maggie. Fíjense, entonces aquí ya hicimos un nudito y vamos a hacer el otro nudito acá. Entonces, vamos a agarrar nuestro hilo, le vamos a hacer una vuelta, dos vueltas y vamos a pasarla por el... Pueden usar el popote o pueden hacerla así como lo estoy haciendo yo. Entonces, aquí le van a estirar y entonces va a ser corredizo el collar. Miren, ahí está, va a ser corredizo. Ahí, ahí. Y miren, ahí va corriendo como si fuera una pulsera de nudo. Así es como lo pueden hacer. Buenas tardes. ¿Desde Argentina? Dana. Ay, con mucho cariño, Dana, mucho cariño. Sí, es muy bonito hacer esto. Entonces, fíjense, así es como lo pueden hacer. Inclusive, bueno, aquí porque lo estamos trabajando con nudo doble, pero cuando tú lo estés haciendo, ahí están los dos hilos que tú vas a manejar en el collar. ¿Cuánto va a ser? Va a ser la medida de tu collar, pero le vas a agregar, sí le tienes que agregar, porque estamos hablando de un collar, fíjense, con 2 metros nos sale una pulsera, entonces estás hablando de unos 17 centímetros. Los collares puede ser gargantilla, unos 20, 19, 20, entonces sí ponle unos 2,5 metros o ponle 3, o sea, es que es mejor que sobre, pero usa el hilo chino 1.5, o sea, que sea gruesecito. Y yo te pudiera decir, ¿puedes usar el hilo vinil? Pues también lo puedes usar, nada más ya la terminación, pues la puedes hacer de esta manera, la puedes hacer con nudo corredizo y ahí te queda tu collar de caracolas, así. Claro, ¿verdad? Si quieres, no le pongas, si es para un varón, pues a lo mejor nada más con la pura caracola, ¿verdad? Para que no se vea tan así. Y le puedes poner también un dije en el mero centro. ¿Cómo le vas a hacer? Vas a medir, vas a ir midiendo cuántos centímetros llevas hecho de caracolas y en el mero centro del tamaño que vayas a hacer el collar, le vas a poner el dije. Le haces los nudos o así nada más le pones y pones el dije. Entonces, esa es la manera en cómo acomodarlas, que esto es lo importante. Ya lo demás, pues ya depende de ustedes cómo quieran hacer el diseño y con qué material quieran hacerlo, ¿verdad? Me dio mucho gusto que hayan estado. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el en vivo. Yo creo el día de mañana. Ya les publicaré temprano como a qué horas, entre qué lapso de horas, a ver si pueden estar para conocernos y para resolver alguna de sus dudas que tengan, ¿verdad? Cuídense, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Bye bye.